un poco más sobre las diferencias que hay entre documentos electrónicos y documentos digitales, porque dentro de todo el proceso de digitalización, como también les explicaba en la clase pasada, hemos visto algunas situaciones como, por ejemplo, los beneficios y los riesgos, ¿no? De digitalizar documentos, qué medidas de seguridad se deben tomar para garantizar que no se pierda lo más importante que posee cada documento de archivo, que es la información, ¿no? Que suele registrar en ello. Entonces es importante que podamos también identificar los tipos de documentos electrónicos y digitales que se van a poder manejar en lo que viene a ser gestión documental, especialmente en la administración pública. Hoy día también vamos a ver, aparte de poder identificar las diferencias entre ambos tipos de documentos, el cómo ya se aplica la gestión documental en el Estado. Entonces, para ello vamos a revisar algunas normativas que las he simplificado para que puedan ustedes comprenderlo con mayor facilidad y también ver algunos casos, ¿no? En los que se aplica esta situación de digamos, el modelo de gestión documental que se ha diseñado en torno a todo lo que tiene que ver con gobierno digital y cómo están esos avances a nivel nacional, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ahora, primero hablando sobre qué son los documentos electrónicos, ¿no? Para ello, debemos entender de que los documentos electrónicos son aquellos que se crean, se procesan, ¿no? Se transmiten y almacenan mediante diferentes mecanismos electrónicos. Podemos hablar, por ejemplo, de las computadoras, también podemos hablar de los CDs, ¿no? Antes, por ejemplo, pedían que la documentación se mantenga en un formato CD, porque era también una forma de almacenamiento de la información, ¿no? Y así tenemos diferentes mecanismos electrónicos, por ejemplo, el fax, ¿no? También servía como un mecanismo electrónico de procesamiento de documentos. Entonces, todos los documentos originados por estos medios electrónicos se les denomina documentos electrónicos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Vamos a ver dos tipos de características, las características generales y las características esenciales, ¿no? Las características generales, la primera es que pueden ser creadas y modificadas de forma digital. Es decir, si yo tengo un archivo, ¿no? En un formato Word, por ejemplo, lo que voy a poder hacer es editarlo, ¿no? Abro el Word y tengo la posibilidad de editarlo. Si lo tengo, por ejemplo, en un PDF, también tengo la posibilidad de editarlo. Si es que yo tengo el acceso o he comprado Adobe, que es la plataforma por la cual se puede editar este tipo de formatos, voy a poder editarlo con mucha facilidad, ¿no? Además de que hay otros editores en la web que también sirven para poder añadir o quitar algunos elementos de este tipo de documentos. Si yo tengo un Excel, también puedo, digamos, modificar los datos o elementos que tiene este Excel. Entonces, digamos que recordemos esa primera característica. Puede ser creado o modificado de manera digital, ¿no? Además de eso, se puede transmitir de manera electrónica por medios de comunicación o redes de comunicación. Es decir, el PDF, el Word, el archivo que yo tengo en mi computadora, lo voy a poder enviar por correo, por mail, por diferentes tipos de plataformas a otra persona, ¿no? Ahora ustedes deben saber que es muy común, por ejemplo, que por el WhatsApp también se compartan algunos archivos, ¿no? PDFs, Word, fotografías. Entonces, todo ese tipo de documentos o archivos son, digamos, documentos electrónicos en su mayoría, ¿no? Entonces, recordemos la segunda característica, que es que puedo transmitir estos documentos, estos archivos de manera electrónica por diferentes redes sociales o redes de comunicación, ¿sí? Lo tercero es que podemos almacenarlo en diferentes dispositivos de almacenamiento digital. Yo les decía, por ejemplo, que yo puedo este documento que he elaborado en mi computadora, pero también puedo guardarlo en mi celular, también puedo guardarlo en una laptop, ¿no? O también puedo guardarlo en una memoria o en un disco duro. Entonces, ese elemento es muy importante.
porque ya no necesariamente se depende de tener, digamos, un elemento físico per se en el cual yo pueda almacenar este documento, sino que puedo utilizar algún dispositivo o alguna herramienta electrónica, ¿no? Que también es física, pero no es, digamos, un papel, ¿no? O un archivero, ¿no? Sino que es ya algo más pequeño que se puede, digamos, manejar hasta llevándolo en el bolsillo, ¿no? Lo cuarto es que esta puede estar en varios formatos, ¿no? Estos documentos pueden ser textos, pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser audio, ¿no? Les decía, por ejemplo, que pueden ser mapas, ¿no? Pueden ser códigos, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las cuales se puede presentar un documento electrónico. Y por último, la quinta característica que tiene un documento electrónico tiene que ver con los ejemplos, ¿no? Vamos a encontrar ejemplos como en los correos, que aquí creo que vamos a poder verlo con más. Sí, correos, documentos de texto, archivos PDF, imágenes digitales, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características clave? Que es algo que justamente era el otro tipo de características. Primero, va a coincidir con. Uy, alguien ha escrito. Si se pierde un documento, ¿cómo podría hacer? Ah, ok. Bueno, en ese caso, si se pierde un documento, lo que podrías hacer en primera instancia es revisar en tu papelera de reciclaje. Toda computadora tiene una papelera. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si me aparece por acá. Sí, ¿vieron? Ahí hay una papelera de reciclaje. Si yo hago clic en la papelera, normalmente lo que va a ocurrir es que me va a aparecer una carpeta con todos los documentos que he eliminado, ¿no? Uy, creo que no me carga. Pero normalmente es una carpeta, ¿no? Muy parecida a esto. A ver, vamos a abrir una carpeta X. Entonces, sí, es una carpeta como esta, ¿no? En donde normalmente hay documentos dentro, ¿no? En donde por ejemplo, acá hay varios documentos. Entonces, la papelera de reciclaje tiene un listado así de documentos, pero todos son documentos que tú has eliminado en algún momento. Entonces, si a ti se te pierde un documento en una computadora, puedes acudir a la papelera de reciclaje y recuperarlo. Ahora, otra cuestión que es muy importante es que tú siempre tengas una copia extra, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de documentos electrónicos. Aquí vamos a ver una gran diferencia entre los documentos electrónicos y los digitales, que es que los electrónicos todavía dependen de un elemento físico. Es decir, si yo quiero encontrar un documento, tengo que acudir a la computadora, ¿no? Si yo quiero encontrar un archivo, tengo que acudir a mi memoria, ¿no? Externa, a mi USB. O si no, tengo que acudir a mi CD, ¿no? Hay un elemento físico todavía en el caso de los documentos electrónicos. Cosa distinta con los documentos digitales. En el caso de un documento digital, todo ya está en la nube. O sea, todo está en Internet. Ya no hay un elemento físico. Entonces, cuando a mí se me borra un documento a nivel digital, un documento digital, va a ser más fácil que yo pueda recuperar ese documento que cuando se trate de un elemento electrónico. Porque en el caso del documento electrónico, en la gran mayoría de casos, voy a depender de si tengo acceso a ese elemento físico en donde estaba almacenado. En la computadora, en la memoria, en el USB, ¿no? En la laptop. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en el caso de que ustedes, digamos, pierdan un documento, se les borre, en primera instancia, si es un documento electrónico, un documento que ustedes descargaron en su computadora o en el lugar donde están trabajando, pueden buscarlo en la papelera de reciclaje. En segunda instancia, si es un documento digital, lo que pueden hacer es entrar al área de almacenamiento, que puede ser Google Drive, puede ser OneDrive, hay diferentes programas de almacenamiento, y ahí ustedes van a poder encontrar, si es que no encuentran el documento exacto, van a encontrar la versión anterior, que es, digamos, la última edición de la que se tenía guardado ese documento en todo este sistema de almacenamiento. Entonces, esas son las dos alternativas en caso alguno de ustedes pierda o elimine un documento, ¿sí?
Bueno, volviendo aquí a las características, lo primero que les iba a mencionar es esta, ¿no? Creación y modificación digital. Todo documento electrónico puede ser modificado y creado en el ámbito digital, ¿no? Con cualquier tipo de programas. Puede ser con Microsoft, puede ser con las diferentes plataformas dentro de Microsoft, como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Jamboard, hay un montón de plataformas con las cuales se puede editar, ¿no? Además de eso, también, como les decía, está el tema de la transmisión electrónica, que se puede enviar y transmitir a través de redes de comunicación, ¿no? En este caso pueden ser redes sociales, ¿no? Por ejemplo, por Messenger ya se pueden transmitir documentos, por WhatsApp también se pueden transmitir documentos, ¿no? Por los correos electrónicos, sin importar cualquier tipo de correo que ustedes tengan, ya sean correos intranet o correos, digamos, de plataformas más masivas, se van a poder transmitir documentos, ¿no? Es más, hasta se pueden transmitir documentos por Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi y Bluetooth. Entonces, hay diferentes formas por las cuales se pueden transmitir los documentos electrónicos. La tercera es que hay un almacenamiento digital, ¿no? Que él explicaba que en la gran mayoría de casos está vinculada al hecho de que haya un elemento físico, ¿no? Como discos duros, memorias, dispositivos de almacenamiento digital, ¿no? Servidores de almacenamiento en la nube que deben ser contratados y otros tipos de situaciones, ¿no? Y por último, la variedad de formatos, es decir, estos documentos pueden ser alterados con mucha facilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener algunos casos que, por ejemplo, todos estos tipos de documentos que tengo acá, algunos reconocerán algunos logos, todos estos se pueden convertir en PDF, ¿no? Entonces, hay esa facilidad de poder adaptar el documento al formato que yo quisiera, ¿no? Entonces aquí también están los ejemplos, ¿no? Podemos tener los documentos que son enviados por correos electrónicos, los documentos de texto, las presentaciones, las hojas de cálculo, ¿no? También se consideran a las imágenes digitales, por ejemplo, las que suelen estar como capturas de pantalla o cosas parecidas, los archivos de audio y video y otros tipos de documentos más. Por ejemplo, hay varias personas que en vez de utilizar programas de audio o de edición de audio o edición de video o edición de imagen, utilizan Paint. Paint es una página, es un programa básico que probablemente muchos de ustedes recordarán que a veces lo usaban en el colegio para pintar o dibujar cosas, pero también sirve para editar imágenes, ¿no? Entonces, lo importante ahí es tener un poco más de práctica, quizás llevar un cursito y poder aprender todo lo que Painting en realidad y ofrece. Entonces, ese tipo de lógica en la cual un documento puede ser modificado, puede ser maleable, es decir, puedo alterarlo de alguna manera u otra para fines prácticos míos, forma parte de las características de un documento electrónico. Y normalmente no hay muchas garantías, digamos, respecto a la modificación. Es decir, no tengo que pasar por muchos filtros para que mi documento electrónico termine siendo alterado, ¿no? Así que tomen en cuenta este último dato que les doy, porque también va a servir para explicar por qué ahora ya no se habla mucho de gestión documental electrónica, sino de gestión documental digital, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el tema de las garantías de que los datos no se alteren, ¿no? Ahora vamos a hablar ahora sí de documentos digitales, pero antes de eso quisiera saber si alguien tiene alguna consulta sobre los documentos electrónicos. Si es que les ha quedado completamente claro o si en todo caso tienen alguna duda al respecto. Ok, por ahora entiendo de que nadie tiene consultas. Igual si tienen alguna consulta pueden levantar la mano, ¿no? O pueden escribir como su compañera hizo para yo tomar una pausa y poder escuchar y leer, ¿no? Los comentarios o consultas que tengan al respecto, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de los documentos digitales, ¿sí? Los documentos digitales, como pueden ver aquí, son representaciones electrónicas de información que se almacenan, procesan y transmiten en formato binario.
El formato binario es un formato digital que suele estar encriptado, es decir, suele tener cierta medida de seguridad en la forma en cómo se maneja, ¿no? Eh, Creo que alguien está hablando. A ver. Hola, ¿alguien quiere intervenir? Ok, bueno. Entonces, ¿por qué es importante el formato binario? Porque es una forma de encriptar la información. Es decir, es una garantía de poder asegurar de que la información que yo tenga en el documento no se altere del todo, ¿no? Es decir, hay una evidencia, un rastro de que se está... Hola, Nancy, ¿quieres comentar algo? Pero no es mi culpa, yo no le dije que la a pesar que se sigue tocando, ¿no? Fran, no sé si estás ahí, quizás podrías como que silenciarla porque creo que ha prendido el micrófono sin darse cuenta. Sí, sí, estimado, ahorita estoy haciendo eso. Ok. Bueno, entonces les comentaba un poco el tema de lo binario porque es un elemento que trata de brindar más seguridad a la información de los documentos. Recordemos nuevamente, ¿no? Un elemento principal para considerar a un documento como un documento per se, como un concepto de documento, es que tenga información, ¿no? Entonces, si es que yo no tengo la información, pues puedo perder esa característica de ser un documento y se puede volver cualquier otra cosa. Y por eso y es más, cuando se trata de documentos de archivo, está esta necesidad de tener las garantías de que tenga efecto legal, ¿no? No sé si se recuerdan que eso es lo que hablamos en una de las primeras clases. Entonces, para yo tener ese efecto legal, debo tener permanencia en la información que se tiene. Y por eso es que en el caso de los documentos digitales, hay ya una forma de garantizar eso, que es mediante el formato binario. ¿Sí? Entonces, una de las primeras características también va a ser que estos documentos van a estar representados en forma de bits, ¿no? Bits son una forma de poder medir el peso de un documento y necesariamente también utiliza el formato binario, ¿no? De esa manera, como les digo, se garantiza cierta seguridad. Lo segundo es que van a poder ser manipulados mediante software y herramientas digitales. Es decir, eh, a diferencia de los documentos electrónicos, en donde yo no tengo mucho control respecto a cómo puedo editar, es decir, yo voy a poder editar con cualquier cosa que encuentre en Internet. En el caso de un documento digital, la edición sí se distorsiona, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que tienen un documento en Google, ¿no? En Google Docs, y quieren descargarlo a Microsoft, ¿no? Microsoft Word. Cuando lo descargan y luego miran la forma en cómo se descargó, se les mueve algunas cosas. No sé si les ha pasado. Ya, eso de alguna manera te demuestra de que el documento en DOTS ha pasado por una medida de seguridad. ¿No? Tiene algunas medidas de seguridad que impiden que tú puedas descargar completamente el documento como está en la plataforma, pero sí te permite tener una copia parecida, ¿no? Que tú de ahí puedes editar, puedes ajustar, todo lo que tú quieras. Pero no hay esa igualdad que normalmente ocurre en un documento electrónico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como les decía, aquí en este caso lo que se busca es garantizar más medidas de seguridad que busquen proteger las características y la información del documento, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, si yo quiero editar una imagen, ya no voy a poder utilizar Paint. Voy a tener que utilizar otro tipo de programas como Photoshop o algo parecido, que son programas que no son gratuitos, que uno tiene que pagar por el acceso a ellos y para poder editar. Y además de eso, tengo que saber cómo editar, ¿no? Entonces, se vuelve un poco más complicado el poder manipular la edición de los documentos, ¿sí? Lo tercero es que el tamaño puede variar dependiendo de la cantidad de información que se tenga, ¿no? En este caso,
pueden haber documentos digitales que tengan un peso muy pequeño y probablemente suelen ser así porque son documentos solo de texto. Pero a medida de que yo vaya agregando algunos otros elementos visuales, como por ejemplo imágenes, logos, firmas, ¿no? El peso de ese documento va a aumentar y hasta puede aumentar drásticamente. Entonces hay una variación del tamaño, ¿no? Digamos, digital que tenga este documento, ¿no? Lo cuarto es que estos pueden ser almacenados, al igual que los documentos electrónicos, en dispositivos de almacenamiento digital, que pueden ser físicos, pero además está el elemento de la nube, ¿no? En donde yo puedo guardarlo en mi Drive, puedo guardarlo en mi OneDrive, puedo guardarlo en Mega, ¿no? Que son plataformas de almacenamiento, y desde ahí puedo chequearlos, puedo editarlos, puedo cambiar algunas características, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y por último, la última característica que vamos a ver son los ejemplos, ¿no? En este caso vamos a ver archivos de texto, imágenes digitales también, música, por ejemplo, y videos, ¿no? Estos son los documentos digitales. Ahora, vamos a ver un poco las características clave, ¿no? Vamos a ver que coinciden mucho con las características que anteriormente les decía, ¿no? Por un lado, vamos a ver el tema de la representación en forma de bits, ¿no? Que, como les decía, es una forma de almacenamiento de la información, ¿no? Del tamaño de la información en sistemas digitales. También se va a tomar en cuenta que existe una manipulación mediante software, es decir, ya hay una tecnología específica que me permite a mí editar, copiar, imprimir. Ya no es necesariamente un elemento, digamos, aleatorio, ¿no? En el que yo pueda encontrar por internet, sino que hay ya un software específico para cada tipo de actividad que quiera hacer con este documento, ¿no? Además de eso, está el tema del almacenamiento digital, ¿no? Que les decía que es muy variado. Pueden ser dispositivos físicos como también dispositivos digitales, ¿no? Como la nube específicamente. Y por último, que hay una variedad de tipos y formas de poder entender a los documentos digitales, ¿no? Podemos tener imágenes, videos, audio, música, ¿no? Textos y cualquier otro tipo de formatos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, estos tres se parecen mucho a Microsoft, pero no, son los documentos de Google, ¿sí? Que es una copia igual de Microsoft, pero de alguna manera la diferencia es que en este caso, los documentos que tú generas acá, no, al momento en que tú los quieres transformar, no se copian completamente, no. Tú tienes que volver a editar de nuevo. Aquí igualito, ¿no? En el caso del PNG y el JPG son dos formatos de imágenes y cada uno tiene una funcionalidad específica, ¿no? Entonces, no necesariamente que tú guardes un archivo como JPG va a ocasionar de que tu archivo sea igual a un archivo PNG. Cada uno tiene una forma propia también de poder diseñarse, entenderse, guardarse. Y por último, los formatos de audio, como en este caso el formato de MP3, que no es el único, hay varios tipos de formatos por los cuales tú puedes guardar un audio. Igual con el audio, perdón, con el video, ¿no? En el video también hay diferentes formas de poder guardar el video, hay diferentes tipos, entre comillas, de calidad para guardar los videos, ¿no? Entonces, toda esa variedad de tipologías son las que forman parte de los documentos digitales. Y justamente cuando se habla un poco de la división entre documentos digitales y electrónicos, está el hecho de poder considerar cuál le conviene al Estado, ¿no? O sea, en qué momento el Estado va a decidir cuál de estos dos tipos de documentos es el que debería guardarse, gestionarse documentalmente, ¿no? Manejar mediante archivos. Y ahí es algo que justamente vamos a ir desarrollando al paso de las siguientes clases, pero yo les puedo adelantar que en gran medida lo que está ocurriendo es que hay un interés mayor porque se regulen, se administren los documentos digitales, por un tema de seguridad, básicamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a una parte que ya es más positiva respecto a una situación
real, que es cómo se implementa el modelo de gestión documental en el ámbito digital en el Estado peruano. Entonces, antes de eso, quisiera saber si hay una consulta, porque ya hemos cerrado un poco las diferencias entre documentos electrónicos y documentos digitales. A ver. Ahora todo, sí, sí, Grisel, ahora casi todo son documentos digitales, ¿no? ¿Aún hay documentos electrónicos? Sí, porque hay algunas entidades que todavía no han pasado por toda la transición de la digitalización. Y es más, hay documentos que siguen estando en físico y que todavía no tienen una versión digital, ¿no? Entonces, estamos en un contexto en el cual todavía hay como que tres grupos de entidades, ¿no? Entidades que ya pasaron por todo el proceso de digitalización, entidades que están a mitad del proceso de digitalización y se quedaron a mitad también del proceso de generación de documentos electrónicos, y entidades que todavía no comienzan con ese proceso. Entonces hay tres tipos de entidades, cada una con sus problemáticas, y justamente aquí vamos a ir analizando cómo es que desde la implementación de esta resolución, que es la 001-2017 PCM, se ha ido avanzando un poco más en el proceso de gestión documental, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos con esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias más bien, Cristel, por tu pregunta. No sé si alguien más tenga una consulta. Ok, veo que no. Entonces, recuerden esa resolución que es importante, ¿eh? La resolución de Secretaría de Gobierno Digital 001-2017 PCM, ¿no? En esta habla específicamente de todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión documental. Entonces, antes de poder hablar del modelo de gestión documental, tenemos que hablar de una instancia o estructura que existe desde hace muchos años, desde el año 2011, que es la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado, o como se le conoce por sus siglas, PIDE. Esta plataforma es un espacio que permite de alguna manera eh, interconectar los diferentes servicios públicos que poseen las diferentes entidades del Estado, ¿sí? Interconectar en el sentido de poder tener acceso a la información y solicitar la información, ¿sí? Entonces, ese tipo, esta plataforma de alguna manera busca también ayudar a reducir los tiempos en los cuales uno se demora en poder hacer un trámite, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando ustedes se registran en una mesa de partes virtual, ponen su número de DNI y después de poner eso, automáticamente se llenan sus nombres, apellidos y dirección. Y hasta a veces también la fecha de nacimiento, a veces también el lugar de nacimiento y todo ello. Entonces, ese elemento que ustedes ven, que parece simple, que está automatizado, es un elemento que proviene de esta plataforma. ¿Por qué? Porque esta plataforma integra diferentes servicios públicos, diferente información de cada una de las entidades del Estado que estén ahí. Y como vamos a ver en un rato, vamos a ver que llega a aglomerar a más de 1000 servicios, ¿no? Que brindan diferentes entidades del sector público. Entonces, esta es una plataforma esencial y es un pilar porque a partir de ella se han ido generando las estrategias y estructuras para la gestión documental digital, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este dato, ¿sí? La Plataforma Nacional de Interoperabilidad es muy importante porque es, digamos, la base, ¿no? En estructura de todo el proceso de digitalización de documentos y de archivos en el Estado, ¿sí? Ahora, vamos aquí a ver los beneficios, ¿no? Por un lado, como les decía, está la agilización de los trámites que realiza cualquier ciudadano o usuario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no necesito, por ejemplo, cuando antes pasaba esto de que yo para poder iniciar un trámite en cualquier entidad pública tenía que entregar mi copia de DNI, pero ahora ya en la mayoría de entidades ya no te piden eso, lo único que te piden es el número, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma entre pedirte una copia de tu documento y ahora solo pedirte el número,
tiene que ver mucho con la existencia de PIDE, ¿no? De la plataforma. ¿Por qué? Porque ya el funcionario que te entiende ya no necesita tener, mediante una constatación física, tu documento para que lo pueda seguir manejando a nivel de archivo, sino que simplemente con el hecho de que tú se lo enseñes, probablemente tu documento en físico, y le dites tu número, ¿no?, de DNI, ya tiene evidencia de que tú existes y que tú eres la persona que está solicitando el trámite o el servicio. Entonces, eso es una agilización del trámite, ¿no? Es reducir los costos de la tramitología. En segundo lugar, está el hecho de que se permite una mayor cooperación entre las diferentes instituciones de la administración pública. ¿Por qué? Porque recordemos que no todas las entidades manejan la misma información de una misma persona. Cada entidad tiene funciones específicas, ¿no? Y como ustedes recuerdan, para que se considere un documento como un documento de archivo, tiene que ser un documento que se realice en el ejercicio de las funciones de la entidad. O sea, desde ahí recién ese documento se vuelve parte de mí como entidad, de mi archivo, de mi gestión documental. Pero si no es un documento que esté dentro de mis funciones, de mis facultades, no voy a poder guardarlo, no voy a poder administrarlo, ¿no? Entonces, este segundo beneficio de la plataforma tiene que ver con ello, con que cada entidad maneja una información específica de un usuario y para evitar que el usuario tenga que ir solicitando a cada entidad su información para recién comenzar el trámite conmigo, que soy la otra entidad, lo que ocurre es que ahora hay una plataforma que te integra todo eso y por ende te reduce el tiempo que tú demorabas en hacer esto que les comentaba que ocurría en el pasado, ¿no? Lo tercero es que facilita la simplificación administrativa y además los procesos de negocio en las instituciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera también ya no se destinan tantos recursos en poder hacer todo el trámite, ¿no? De ir y solicitar información a cada entidad, sino que ya una sola entidad lo puede regular o adquirir de manera más eficiente ingresando simplemente a la plataforma, ¿no? Haciendo una solicitud de acceso a información o en todo caso, si es que ya está sistematizado, pues de manera automática le va a aparecer en el sistema a este funcionario cuando quiera registrar tus datos, por ejemplo, al poder realizar un trámite. Lo cuarto es que hay una reducción de costos también por la reutilización de información y funcionalidades. Ya no se necesita contratar a tanto personal para que gestione tantos documentos, ¿no? Ahora todo está, en la gran mayoría de casos, sistematizado y automatizado. ¿Sistematizado en qué sentido? En que hay un orden, ¿no? Hay unos esquemas, ¿no? De información y automatizado en el sentido de que ya no se necesita que hayan 50 personas que estén buscando información del usuario, sino que ya hay una plataforma única en la cual yo puedo encontrar automáticamente tus datos personales, ¿sí? Y por último, y esto es algo importante, que la plataforma no almacena datos, ¿sí? No almacena datos, ¿por qué? Porque no es como un Google Drive en donde yo tengo guardado todo, sino que es simplemente un espacio de canalización de información de cada entidad. O sea, cada entidad sigue manteniendo su información en sus propios archivos digitales. Lo que ocurre con la plataforma Compide es que en este caso tú puedes acceder como funcionario al archivo digital de esta entidad. Si yo quiero el DNI de alguien, ¿no? O quiero confirmar, perdón, los datos del DNI de alguien, voy a ir al archivo digital de RENIEC y voy a adquirir esa información. Pero no es que Pide tenga la información ahí, ¿no? Pide simplemente es mi plataforma para llegar a esa información. Y quiero que entiendan eso para que no haya una confusión. Pide no es un espacio de almacenamiento, Pide es un espacio de interconexión, ¿sí? Es como, digamos, el intermediario, ¿sí? El intermediario entre toda la información de todas las entidades y el usuario que también quiere, digamos, beneficiarse de eso, ¿sí? Entonces,
Recuerden muy bien eso, ¿sí? Estos son los beneficios. Ahora, justo aquí les comentaba, ¿cuáles son los servicios que incluye PIDE? ¿No? Aquí vamos a ver que en total hay 1023 servicios, pero solamente están activos de esos 1023, 205, ¿sí? 205, ¿no? Uno puede buscar, puede entrar a la página de PIDE y puede buscar, ¿no? Los servicios que incluye, y hay servicios como, por ejemplo, el tema de eh, eh, el código del vehículo, ¿no? Ya sea un vehículo grande, pequeño, ¿no? De transporte, ¿no? También está el tema de poder contar con los datos del DNI, ¿no? Ya sea el tema de los nombres y apellidos, ¿no? El lugar de nacimiento, la dirección actual, ¿no? Se tiene información de eso. También hay información sobre, por ejemplo, el historial o el récord, se le dice, del vehículo, vehicular, ¿no? Es decir, toda la cantidad de multas que probablemente tú tengas, ¿no? Por tu vehículo determinado, ¿no? Entonces, así hay varios servicios que están dentro de la plataforma que están en situación de actividad, es decir, que si yo como funcionario que estoy participando en un proceso de trámite documental o en gestión de archivos, quiero, digamos, adquirir información de alguna persona, voy a poder obtener esa información desde la plataforma. Hay también servicios que podrían estar en proceso, es decir, servicios que han estado de baja, pero que actualmente están siendo actualizados, ¿no? Y que se van a implementar recién. Esos son servicios que están en proceso. También son servicios que probablemente recién se están generando y que están en una situación de prueba. Y que después de eso recién van a estar en actividad, ¿no? Esos son los dos tipos de servicios en proceso. Lo tercero son los servicios que están en baja. Es decir, servicios que en algún momento tuvieron funcionalidad, pero que ahora ya no sirven. Ahora ya no tienen, digamos, un objetivo válido, ¿no? Dentro de toda la estrategia de poder digitalizar. O también son servicios que han sido duplicados, ¿no? Por ejemplo, yo les ponía esta discusión entre el acta de nacimiento y la partida de nacimiento. Son dos documentos que en gran manera contienen información muy parecida, ¿no? Entonces, ahora ya las entidades normalmente no te piden el acta, lo que te piden es la partida. Entonces ya, por ejemplo, en este caso, el servicio de acta de nacimiento podría darse de baja, porque al final la misma información está en ambos documentos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que se debe ir considerando, ¿no? Y lo cuarto son los servicios que están en una situación dependiente, es decir, servicios que han sido mapeados por las entidades como servicios que ellos brindan y que podría estar en la plataforma, pero que por diversos motivos no han podido todavía incluir en la plataforma, ¿no? Entonces, hay todavía una gran tarea para poder llegar a incluir todos los servicios que se esperan en la plataforma y generar una mayor interoperabilidad entre las entidades públicas, ¿no? Que es en realidad un gran problema y un gran reto que hasta ahora se sigue asumiendo en la gestión pública, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta sobre esto. Todavía no. Si nos da un poco de tiempo, vamos a poder revisar un poco algunos servicios en específico. Y es que también nos da un poco de tiempo para poder chequear ahí un poquito. Ahora sí, vamos a poder hablar sobre el modelo de gestión documental, ¿sí? Pero si tienen una consulta, recuerden que pueden comentar en el Meet o pueden alzar la mano, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Para qué existe un modelo de gestión documental? Eso es un elemento muy importante. Porque sirve como un marco de referencia, ¿sí? Marco de referencia que tiene estándares y buenas prácticas vinculadas a la gestión documental. Eso es básicamente el objetivo que tiene el modelo de gestión documental. ¿Por qué? Porque así permite que se pueda intercambiar documentación y además obtener, como dice aquí, beneficios mutuos y aportar resultados con valor público y transparente. Es decir, el modelo de gestión documental busca uniformizar la forma en cómo se están gestionando los documentos en todas las entidades, para que cuando se utilice la plataforma, le pide,
haya mayor facilidad de poder coincidir información. No necesariamente una entidad va a concentrar la información de una sola, de un solo hecho o de una sola situación, sino que además en paralelo hay otras entidades que también manejan información parecida. Entonces, si una entidad tiene una forma en cómo guarda su información y otra tiene una forma totalmente distinta, cuando hay un cruce de información, puede que también exista un cruce en la forma en cómo se está dando la información de este ciudadano. Y por ende pueden haber errores y pueden haber problemas. No sé si ustedes han visto que, bueno, ya no ocurre mucho, pero antes habían situaciones en las cuales ciudadanos eran detenidos por situaciones de homonimia, ¿no? Es decir, eh, yo me llamo Giancarlos Rodríguez, ¿no? Había otro Giancarlos Rodríguez que había sido requisitoriado porque había cometido un robo, pero en una de estas revisiones que normalmente hace la policía, miran mi nombre y piensan que yo soy el requisitoriado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sistema les aparecía. Ha pasado varias veces ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y por qué? Por este problema que les decía. No había un estándar definido de cómo yo, como entidad, subo la información que tengo de un ciudadano. Entonces, la policía podía subir una información específica de una manera específica y por el otro lado tenías el Poder Judicial que hacía lo mismo, pero con una estructura totalmente distinta. Entonces, al final, ¿qué ocasionaba? Que hubieran estos riesgos en los cuales los ciudadanos podían terminar siendo afectados, ¿no? Estas situaciones de homonimia no solamente se aplicaban para situaciones vinculadas a delitos o a situaciones de delincuencia, sino también podían ocurrir hasta temas de registros públicos, es decir, venta de terrenos, ¿no? Venta de propiedades, venta de vehículos, ¿no? También ocurría eso, ¿no? Y además también podía ocurrir hasta en los grados académicos, ¿no? Ustedes ya saben que SUNEDU tiene un registro en el cual cada uno puede entrar con su DNI y verificar si su grado de bachiller o si su título ya se encuentra en el sistema, en el Registro Nacional de Títulos del país, ¿no? Entonces, es importante, por eso, el hecho de que se construya el modelo de gestión documental, ¿no? Para poder uniformizar toda la información que se tiene de cada ciudadano y evitar que existan este tipo de vulneraciones de derechos que les comentaba, ¿no? Entonces, hay un dato aquí que está aquí abajo que deben tomar en cuenta, ¿no? Que es que la implementación del modelo de gestión documental es de carácter obligatorio. Todas las entidades están obligadas a implementar este modelo de gestión documental. Ahora bien, hay algunas situaciones, hay algunas entidades en las cuales todavía no se está logrando implementar de todo el modelo, pero eso no le quita la obligatoriedad, ¿sí? Entonces hay que recordar eso. Ahora vamos a hablar un poco sobre los principios del modelo de gestión documental. Hay 7 principios en total, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de los 3 primeros, que son liderazgo, transparencia y apertura de datos e integración. ¿Por qué liderazgo? Porque la autoridad de cada entidad debe ser la que lidere, la que encabece todo el proceso de implementación del modelo de gestión documental. Y lo más importante es que asegure los recursos para que se implemente. ¿Por qué? Porque puede haber un liderazgo que de alguna manera promueva, ¿no? El desarrollo de que se implemente el modelo de gestión documental. Pero si yo no doy los recursos respectivos para ello, lo que puedo terminar ocasionando es que no se logre cumplir con los objetivos, ¿no? Con los objetivos de la implementación. Entonces, es importante entender de que para la implementación se necesita destinar recursos, ¿sí? Porque se necesitan, por ejemplo, en algunos casos, contratar más personal para proceder a digitalizar una mayor cantidad de documentos físicos, por ejemplo. Se necesita, por ejemplo, comprar más equipos tecnológicos para poder, por ejemplo, escanear documentos, para poder tipear, para poder imprimir, ¿no? Entonces,
Todo este tipo de cosas son importantes y no se van a poder hacer si es que no se cuenta con los recursos necesarios, ¿sí? El segundo principio es la transparencia y apertura de datos y se refiere a que este proceso de modelo de gestión documental ayuda a que todas las entidades cuenten con documentos más fiables, ¿no? De lo que ellos dispongan. ¿Por qué? Porque como les decía, uno de los grandes problemas, ¿no? Era algo que hablábamos en la clase pasada, respecto a la digitalización de documentos, era la seguridad digital, ¿no? Y necesitamos contar con un entorno de gobernanza de datos que permita que yo como ciudadano no corra el riesgo de que mis datos terminen apareciendo en el mercado negro o terminen apareciendo para que sean usados por personas que cometen delitos, ¿no? Sino que todos los datos que yo disponga se manejen de manera segura y adecuada. Pero a la vez también este modelo de transparencia y apertura de datos lo que permite es que el ciudadano pueda ejercer una mayor vigilancia respecto al uso de recursos públicos, ¿no? Recordemos que todavía Perú es un país que se encuentra en niveles altos de corrupción. Entonces, lo que se necesita es seguir emprendiendo un proceso de gobierno abierto, de transparencia de datos, para que se pueda evidenciar con más claridad de que todo lo que se está haciendo de manera adecuada, ¿no? Y el tercer principio es la integración, que en este caso se refiere a tener una estructura sistemática de todos los requisitos que debería cada entidad asumir en su modelo de gestión documental y así uniformizar, ¿no? Es por eso que se le habla de una lógica de integración, ¿no? Es decir, si todos tienen la misma forma de presentar o de ordenar su documento, vamos a tener un modelo integrado, ¿no? Lo cual también ayuda, como les decía, a reducir costos y generar beneficios para los ciudadanos. Ahora, también tenemos el principio de seguridad. En este caso, como les decía, los documentos tienen que ser entendidos como fuentes de información. Y para eso se debe entender de que son activos muy valiosos para cualquier entidad y especialmente para los ciudadanos y usuarios. Entonces, para ello lo que se necesita es generar mecanismos que aseguren la integridad de la información, que aseguren la disponibilidad de la información y que aseguren la confidencialidad de la información, especialmente de los datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles? Son todos los datos personales que nosotros poseemos y que no necesariamente todos deberían saber, ¿no? Por ejemplo, la dirección de nuestra vivienda, ¿no? Por ejemplo, nuestra huella digital, ¿no? Por ejemplo, nuestro número telefónico, ¿no? Esos son datos, y hay muchos datos más, ¿no? Que en realidad son datos sensibles, que no deberían mantenerse de manera pública, salvo que nosotros demos un consentimiento de eso, ¿no? Entonces, es importante que sepamos eso, ¿no? Y este es el principio de seguridad. El principio de coeficiencias se debe más que todo a la lógica de reducir los costos de todo el proceso de producción, ¿no? Y de realización de los servicios en torno al modelo de gestión documental. Y además, también reducir el impacto negativo que tiene en el medio ambiente, ¿no? Es decir, hay una lógica ahí medioambiental muy importante. Recordemos que los documentos, en su mayoría físicos, se hacen en papel. El papel, de alguna manera, no es un bien que sea biodegradable, ¿no? Se necesita pasar por varios procesos para que termine siendo biodegradable. Entonces, también involucra la tala de muchos árboles, ¿no? Y involucra varios procesos químicos. O sea, hay un gasto ambiental relativamente fuerte en torno al uso del papel y por eso poco a poco se ha comenzado a generar estrategias de políticas de cero papel, ¿no? Es decir, en la medida posible, comenzar a destinar menos recursos al uso de papel. Entonces, eso es la lógica de la ecoeficiencia. Sí. Y tenemos como el sexto principio a la digitalización, que tiene que ver más que todo con algo que he resaltado ahí, que es la interoperabilidad entre las entidades,
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, si bien tenemos un entorno digital, ¿no? En donde se van a poder hacer todos los procesos de articulación, de interoperabilidad entre las entidades. Si es que no se entiende muy bien que la interoperabilidad no solamente es que yo te dé información a ti y viceversa, sino de que mantengamos esta transferencia de información constante, vamos a seguir teniendo problemas de eficiencia, ¿no? Entonces, lo que plantea esta lógica de digitalización es que ya no solamente sea una situación de generar interoperabilidad en el hecho de que yo te doy información a ti y tú a mí, sino de que esta sea constante porque todo ya está digitalizado, ¿no? Cosa que ahorita no es cierta, ¿no? La mayoría de entidades todavía no ha digitalizado toda su información. Por ende, a pesar de que hay interoperabilidad, transferencia de datos, no hay eficiencia, ¿no? Es decir, puede que una entidad se demore 5 días, 15 días, 20 días en encontrar la información porque todavía la tiene en físico, mientras que la otra entidad ya tiene todo, pero tiene todavía este problema de ralentización de procesos porque su compañera todavía no llegó a digitalizarse por completo. Entonces, si hay una digitalización en general entre todas las entidades, se va a poder también agilizar todos los procesos administrativos en el marco de una gestión documental y de archivos, ¿no? Y bueno, el último principio es el de mejora continua, ¿no? Debemos recordar que el modelo de gestión documental no es un modelo perfecto. Puede tener muchas debilidades, muchas aristas que todavía faltarían como que analizar muy bien las problemáticas. Y a partir de eso, lo que se hace es que haya una supervisión constante en aras a generar mejoras continuas. Identificar oportunidades, identificar riesgos, ¿no? Que permitan mejorar la eficiencia de todos los procesos que se dan en torno al modelo de gestión documental, ¿sí? Entonces, este es el último principio y es uno de los más importantes, porque lo que te dice es, no te quedes con el modelo que ya tienes ahora, sino que sigue innovando, sigue agilizando tus procesos, sigue reduciendo los trámites, ¿no? Sigue con tu enfoque de simplificación administrativa. Entonces, esa es una constante que cualquier entidad pública debe tener. Entonces, yo les diría de que sería bueno que cuando ustedes estén involucrados en procesos de gestión documental, recuerden eso, ¿no? Porque normalmente lo que pasa también en momentos de implementación de esto es cumplir con tus objetivos que ya habías mapeado en un inicio y después de eso, ya está. Sí, ya cumplimos con nuestro plan, no importa, ¿no? Pero recuerden que todo está en una situación de cambio, entonces se necesita de alguna manera seguir avanzando, ¿no? Y reducir tiempos, ¿no? Por ejemplo, si antes, no sé, para poder hacer un trámite de sacar una licencia de conducir, ¿no? El poder hacer el pago, el poder inscribirme, me demoraba 1 hora. Ahora lo ideal es reducirlo de 1 hora a 40 minutos y así hasta donde más se pueda, ¿no? ¿Para qué? Para que haya más eficiencia, ¿no? En la prestación de los servicios. Porque recordemos, ese tiempo que la entidad se demora en poder emitir un documento o una constancia es tiempo que está perdiendo otra persona. 2 personas en específico. El funcionario que te está atendiendo y tú que estás esperando. Entonces ahí ya se pierden horas hombre, ¿no? De ambos lados. Entonces, si se reduce el tiempo de gestión de esto, también se va a contar con un ahorro, tanto para ti como usuario, ¿no? Ciudadano, como para el funcionario y para el Estado, porque ese funcionario que está dedicando menos tiempo a hacer este trámite puede dedicar más tiempo a hacer otras labores, ¿no? Así que se tiene que entender este principio de mejora continua como un pilar muy importante en el modelo de gestión documental. Ahora, vamos a ver este cuadro, que es un cuadro que habla un poco de el proceso de implementación, ¿no? En donde están los componentes y procesos del modelo de gestión documental
que propuso, ¿no? En este caso, la Secretaría de Gobierno Digital en aquel entonces, ¿no? Que fue el año 2017, ¿no? Lo que vamos a ver es dos elementos que vamos a analizar en un rato, pero vamos a ver que todo está girando en torno a ¿qué? A los principios, ¿no? Y aquí están los principios, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la mejora continua, ¿no? Ahora, hay dos elementos o dos ejes que ahora vamos a estudiar, que son el análisis del contexto y políticas de Estado y la gestión del cambio, ¿sí? Y como se dan cuenta aquí, lo que ocurre es esto, el proceso de una demanda de información, ¿no? Todo se desarrolla en torno a una demanda de información, porque siempre se requiere eso. Si yo quiero ir a hacer un pago para un arbitrio, por ejemplo, lo que va a necesitar la entidad es saber cuánto dinero es lo que yo debo pagar. Entonces, va a requerir información, por ejemplo, de el área que vea el tema de los arbitrios, ¿no? Que normalmente puede ser el, eh, el área de administración tributaria, ¿no? De la municipalidad. Entonces, si se dan cuenta, todo trámite que se realiza en el Estado requiere información. Información hacia afuera e información hacia adentro, ¿no? Entonces, este modelo, de alguna manera, aplica para cualquiera de los casos que yo les mencionaba, ¿no? Y vamos a ver que hay también 4 etapas que vamos a evaluar luego, ¿no? La recepción, la emisión, el despacho y el archivo, ¿no? Que todas son importantes. Y finalmente, como vemos, hay una entrada y una salida y ambas tienen que ver con la demanda de información. Como vemos, aquí todavía se utiliza el término documento electrónico. ¿Por qué? Porque el término documento digital, que era algo que les comentaba, recién comienza a implementarse en estos últimos años. No es algo que sea muy reciente para el caso peruano, perdón, es algo muy reciente en el caso peruano, ¿no? En realidad el uso del documento electrónico sí lleva más tiempo y se ha quedado buen tiempo porque no ha habido una intención verdadera por parte del Estado peruano de querer avanzar en ello. Salvo después de la pandemia, en donde sí por algunas cuestiones de coyuntura se tuvo que agilizar mucho. Pero antes de eso, era como que algo muy ajeno, ¿no? Era como que, electrónico igual a digital, no importa, hay que seguir, pero no es igual. Como les explicaba, no es lo mismo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco de la hoja de ruta de la implementación. Pero quisiera saber si tienen alguna consulta antes de eso. Por lo que veo, no. Ya. Entonces vamos a continuar, ¿sí? En este caso, vamos a dividir la hoja de ruta en 3 momentos, ¿ya? O en 3 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con las responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de implementar el modelo de gestión documental? Pues la norma te dice que son 2. Tenemos por un lado al titular de la entidad, que es el responsable de la implementación de todo el modelo de gestión documental, y tenemos al que se denomina como responsable directo, ¿no? Este responsable directo tiene que ser designado por el titular de la entidad, pero cumple más labores de coordinación, ¿sí? Es decir, el responsable directo es alguien que coordina con la Secretaría de Gobierno Digital algunas capacitaciones, recursos, asesoría, lo que se necesita. Pero el responsable de la implementación es el mismo titular de la entidad, ¿no? ¿Y por qué? Ahí vamos a entrar al segundo aspecto de la ruta de implementación, que es el hecho de identificar el proceso. ¿Y cómo está eso identificado? En el hecho de que todo el modelo de gestión documental, con las características que se van a tener que considerar, se tienen que incluir en las herramientas de gestión de la entidad, ¿no? En el plan operativo institucional, en el plan estratégico institucional y en cualquiera de las normas que salgan de estas, ¿no? Que desprendan de estas dos herramientas muy importantes. Entonces, tenemos que incluir, si somos funcionarios, dentro de nuestro plan operativo institucional y de nuestro plan estratégico institucional, acciones estratégicas que busquen implementar
el modelo de gestión documental, si es que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién participa? El titular. El titular de la entidad, porque él está dentro del diseño, ¿no? Con toda el área de planificación, está dentro del diseño de todos estos planes e instrumentos de gestión. Entonces, esto es importante. Por eso es que hay una articulación entre el titular de la entidad con las acciones que se tienen que implementar, ¿sí? Y por último, están los procesos de seguimiento y evaluación, ¿sí? Por un lado, vamos a tener que todas las entidades tienen que reportar trimestralmente a la Secretaría de Gobierno Digital los avances que están haciendo de su modelo de gestión documental. Pero eso no se queda ahí. La Secretaría de Gobierno Digital también tiene que hacer un informe con toda la información y registros que las entidades dan, para dar cuenta del avance general que está teniendo todo el país en implementación del modelo de gestión documental y de todos los procesos de digitalización o transformación digital, que es algo que se llama ahora, se está haciendo en el país, ¿no? Y por último, hay que recordar algo. La Secretaría de Gobierno Digital también brinda asesoría a las entidades que están en proceso de adecuación de sus normas para tener un modelo de gestión documental. Entonces, es importante que también ustedes sepan eso, ¿no? Pueden revisar la norma y hasta ahí mismo van a poder encontrar que hay un correo de consulta, ¿no? Que también está publicado en la propia página de la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Entonces ahí, si necesitan alguna consulta o tienen alguna duda de un momento del proceso de implementación, pueden acudir a ellos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Ahora vamos a analizar los ejes transversales, que era algo que les comentaba. Tenemos dos ejes transversales, ¿no? El primero es el análisis del contexto y políticas del Estado. Y el segundo es la gestión del cambio. En el caso del análisis del contexto y políticas del Estado, ¿qué es lo que debe hacer una entidad? En primer lugar, debe analizar su propio contexto, ¿no? Es decir, cuáles son las oportunidades que tiene, cuál es la situación geográfica que tiene la entidad, cuáles son los recursos que dispone la entidad, cuánto se ha avanzado a nivel del modelo de gestión documental, si es que ya tenían un modelo de gestión documental anterior, cómo está la condición de sus archivos, ¿no? ¿De qué manera manejan el trámite documentario dentro de su entidad? ¿Cuántas personas están involucradas en ese proceso de manejo de la gestión documental? Y cuenta con un almacén físico o un almacén digital, ¿no? Eh, y otras preguntas más que van en torno al contexto de la entidad, ¿no? Además de eso, también tienen que, después de elaborar ese análisis, contar con un análisis de los riesgos vinculados a la gestión documental. Por ejemplo, ¿qué riesgos podrían encontrar para una gestión documental en alguna parte del país? No sé si alguno de ustedes quisiera comentar. Por ejemplo, Cristel comentaba, yo pienso, es un administrador de la empresa y el titular. Claro, más o menos sería esa la lógica, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Supongamos que, en este caso, si hablamos sobre una provincia ubicada en la selva, vamos a encontrar que es una provincia que tiene mucha lluvia, ¿no? Entonces, se va a tener que contar con un espacio de almacén que sea capaz de repeler el impacto de la lluvia en los archivos, ¿no? Quizás teniendo un almacén que esté en un segundo piso, ¿no? Que se maneje muy bien el tema de la humedad, ¿no? Que tenga un buen techo para que también no pase la humedad por arriba, no se filtre por el techo. Entonces, ese tipo de elementos son muy importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a ser el análisis de riesgo asociados a la gestión documental, ¿no? El poder analizar todo el entorno y cómo ese entorno puede terminar afectando a la gestión documental, ¿no? Por ejemplo, también puede ser el hecho de que no haya personal especializado, ¿no?
recordemos que en diferentes provincias del país hay personas que no saben de archivística. Entonces, no necesariamente se va a poder contratar a personas especializadas. Lo que va a ocurrir es que se va a contratar al que se pueda contratar. Y por ende, no necesariamente su manejo de archivos pueda ser el más eficiente, el más oportuno. Entonces, también eso se tiene que identificar como un riesgo, ¿no? Y lo tercero es que se planifique el proyecto de implementación del modelo de gestión documental, ¿no? Con el área de planificación de la entidad se tiene que elaborar un proyecto de implementación que esté acorde tanto al análisis del contexto como al análisis de los riesgos. Y que a partir de esos dos elementos analice la forma oportuna en la que se debería implementar el modelo de gestión. O sea, esas tres tareas sí o sí dependen de la entidad y del titular de la entidad. Entonces es importante que haya, como les decía, liderazgo, ¿no? Que era uno de los principios que les comentaba hace un rato. Liderazgo por parte del titular de la entidad para poder implementar todo esto, porque de por sí se van a necesitar recursos. Sin recursos no se va a poder hacer nada. Ahora, lo segundo que les decía era la gestión del cambio, ¿no? El segundo eje transversal. Entonces, qué se hace en el proceso de gestión del cambio? ¿O qué se entiende, mejor dicho, como gestión del cambio? A todo el proceso de adecuación a las nuevas situaciones o entornos que tiene una entidad, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pasar de un proceso de gestión documental desordenado, digamos, particular para cada entidad, que esté completamente gestionada de manera física, sin mucha tecnicidad en la forma en cómo se ejecuta esto, a un modelo en donde ya todo está uniformizado, en donde hay estándares de calidad, en donde hay ya un proceso de digitalización, es un proceso traumático. Entonces, sí o sí se necesita tener una gestión de cambio, ¿no? De pasar de este modelo un poco más anticuado a un modelo que es nuevo, que es más eficiente, pero que a la vez es más retador, ¿no? Entonces, para ello, lo que se plantean son tres acciones. La primera es que hay una comunicación con todos los colaboradores y de todas las unidades de la entidad, en donde se hable de que se va a iniciar el proceso de actualización de la gestión documental y que se necesita, ¿no? Que todos tomen conocimiento de ello y comiencen a informarse al respecto. Que tiene que ver con el segundo momento, que es la sensibilización. Informarles respecto a qué incluye ese proceso de adecuación de la gestión documental, qué cambios se van a realizar, cómo se van a realizar y desde qué momento se van a realizar. Eso es muy importante. Y lo tercero es poder hablar y gestionar cursos de capacitación. Recordemos que no todos, como les decía, están en las áreas de archivo completamente capacitados. No todos han estudiado archivística o han estudiado algunos cursos, ¿no? De especialización al respecto. Entonces, sí o sí, la entidad necesita invertir en capacitar a esos funcionarios en poder manejar adecuadamente la gestión documental, ¿no? Eso es muy importante. Ahora vamos a hablar un poco sobre los requisitos, ¿sí? No sé si hay alguna consulta hasta ahora sobre lo que hemos ido avanzando. Pero por acá veo que... No, ya. En este caso, ¿cuáles son los requisitos para poder manejar un modelo de gestión documental? Pues los vamos a dividir en dos bloques, ¿no? Por un lado, la política y objetivos, y por el otro, los roles y responsabilidades. Por el lado de la política y objetivos, vamos a encontrar ambas cosas, ¿no? Por un lado, la política de gestión documental, que es la forma escrita y estratégica de cómo se va a implementar todo el modelo de gestión documental. Hace un rato estábamos hablando de un plan de implementación. Ahora lo que se necesita es contar con una descripción de cómo se va a dar ese plan, ¿no? Es decir, quiénes son los involucrados, cuáles son los conceptos estratégicos que se van a tomar en cuenta, los plazos,
las reglas, ¿no? Entonces, todo ello tiene que estar especificado en esa política. De una manera un poco genérica, pero se tiene que contar con un documento así. Lo segundo es que también debe haber un documento que hable de los objetivos, es decir, la entidad que busca hacer con este proceso de gestión documental. Busca promover una mayor simplificación administrativa, busca promover mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos, busca reducir los costos de personal, ¿no? También puede ser este un objetivo, ¿no? Busca aumentar la capacidad de atención de los usuarios, que también puede ser otro objetivo. Entonces, esos objetivos los tiene que diseñar la entidad en base a sus propias necesidades y en base a sus propias aspiraciones, porque no toda entidad va a buscar lo mismo. Entonces, ahí sí importa mucho la forma en cómo el titular de la entidad y todos los que estén alrededor del área de gestión documental entiendan como objetivos de la institución, ¿no? Ahora, respecto a los roles y responsabilidades, vamos a encontrar dos tipos de roles. Los roles de dirección y los roles de operación. Los roles de dirección, si ustedes recuerdan, les hablaba de dos tipos de responsables, ¿no? El responsable de la implementación y el responsable de la coordinación o responsable directo, ¿no? Entonces, esos son los dos roles de dirección, ¿no? El de la implementación es el titular de la entidad y se va a encargar de poder dirigir todo el proceso de implementación, valga la redundancia, del modelo de gestión en la entidad, ¿no? Y el responsable de coordinación o responsable directo es el que se va a encargar de cooperar y de acercarse a la Secretaría de Gobierno Digital para tener siempre al día a la entidad respecto a lo que se necesita avanzar, ¿no? Porque recordemos que no, este no es un proceso que ya se cerró, es un proceso que está en constante avance, en constante cambio, ¿no? Entonces se necesita estar siempre actualizado de las disposiciones que salgan de la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Como les decía, uno de los principios que se consideraban era el de mejora continua. Y en aras de ese principio de mejora continua, se necesita ir actualizando las normativas en base a cómo vayan cambiando los contextos, ¿no? Entonces eso también es importante. Y ahora, ¿cuáles son los roles de operación? Son esos roles que se delegan a todo el personal de segundo rango, digamos, los funcionarios de segundo nivel, que son los que se encargan ya de llevar a la ejecución todo el proceso de implementación, ¿no? Ahí vamos a tener a algunos responsables de áreas, ¿no? Algunos responsables de algunos elementos dentro del proceso de implementación de la gestión documental, ¿no? Y algunos responsables de estas responsabilidades que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, todos esos roles de operación tienen que ver con estas responsabilidades, que van desde procedimientos formalizados hasta la interoperabilidad, ¿sí? Y justamente ahora vamos a hablar de las responsabilidades. Vamos a contar con procedimientos formalizados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos saben de que una entidad siempre tiene un TUPA, ¿no? Pero antes no todas las entidades tenían un TUPA, ¿no? El TUPA es el texto único de procesos administrativos. Entonces tú, como ciudadano, si querías hacer un trámite, vas a ese documento y te fijas cuánto cuesta, qué requisitos necesitas, cuánto te va a demorar el tiempo ser atendido. Antes no existía eso. Entonces ahora lo que se está haciendo es uniformizar el TUPA de todas las entidades y aquellas que todavía no lo tienen pueden tenerlo, ¿no? Entonces, a eso se le llama un procedimiento formalizado, es decir, que se sepa completamente cuáles son los requisitos, el pago, ¿no? El derecho que se tiene que pagar, el tiempo que me voy a demorar, porque eso es importante y tiene que estar escrito y que pueda difundirse a la ciudadanía para que ellos sepan. Luego de eso, vamos a tener lineamientos documentados. Es decir, antes, cada funcionario que dirigía, digamos, un área de trámite documentario, tenía su propia forma de trabajar. Y cuando éste se iba, entraba alguien nuevo y podía cambiar esa forma.
Entonces, no había mucha estabilidad respecto a la forma de poder atender a un ciudadano, ¿no? Y eso también ocasionaba problemas, porque quizás a algunos les gustaba este tipo, el primer tipo de atención, y quizás a los otros no. Entonces, para poder uniformizar eso, se ha planteado y se plantea la creación de lineamientos. Lineamientos que trasciendan la permanencia de un funcionario y que permita al funcionario de primer nivel, que es el funcionario al que se le llama burócrata de la calle, es decir, el que directamente habla con el usuario, que éste tenga ya estabilidad respecto a poder desenvolverse con el ciudadano, ¿no? Lo tercero es que tiene que haber una supervisión y evaluación del desempeño. Si yo no evalúo lo que estoy avanzando, no voy a poder darme cuenta de los errores hasta que termine la implementación. Y quizás ni siquiera pueda terminar la implementación porque esos problemas fueron creciendo y me impidieron llegar a gestionarlo adecuadamente. Entonces, siempre es importante evaluar cómo se está avanzando con lo que se implementa, ¿no? Entonces, y también el desempeño, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo estoy viendo que durante el proceso de mi implementación de la gestión documental, en vez de generar mejorías a la entidad a nivel de atención, por ejemplo, está empeorando, tengo que hacer una evaluación de por qué está empeorando, ¿no? Y tengo que ver los motivos de por qué está empeorando y tengo que ver las soluciones. ¿Por qué? Porque puede ser también que uno crea que en realidad está empeorando la calidad de atención por el modelo de gestión documental, pero quizás no, quizás es una forma de boicot ocasionado por los trabajadores de esta área. Entonces, es importante poder evaluar eso, ¿no? Porque no necesariamente estos procesos, como les decía, son procesos muy pacíficos. En realidad son cambios un poco bruscos que pueden terminar ocasionando también problemas en la gestión del personal, ¿no? La siguiente responsabilidad que se debe identificar son las herramientas informáticas. Es decir, debe haber un grupo de funcionarios que definan cuáles son las herramientas más oportunas que deberían utilizar los funcionarios de planta, ¿no? Por ejemplo, se puede ahí decidir que las plataformas de almacenamiento pueden ser en OneDrive, ¿no? Que es la que viene incorporada normalmente con las computadoras. Pero también puede ser que decían, no, que sea en Google. Entonces, también se puede utilizar Google. Entonces, ese tipo de lógicas de las herramientas que se tienen que utilizar son responsabilidad de un grupo de funcionarios específicos. Además de eso, ellos también tienen que evaluar, por ejemplo, si las computadoras son las adecuadas, si es que se tienen que repotenciar, si es que hay las impresoras o escáneres que se necesiten y otro tipo de herramientas informáticas, ¿no? Que sean requeridas para todo este proceso de un nuevo modelo de gestión documental. Luego de ello vamos a tener los certificados y firmas digitales, ¿no? En este caso, como les decía, hay un proceso de microformas, ¿no? Que les explicaba en la clase pasada, en la cual se evaluaba de alguna manera formas de garantizar la seguridad de la información que tienen los documentos de archivo. Entonces, por eso es importante de que la entidad sepa si es que ellos, por ejemplo, van a administrar sus propias firmas digitales o en su defecto van a solicitar un tercero, ¿no? Que haya una entidad tercera o una empresa tercera que se encargue de hacer toda la certificación y validación de firmas digitales, ¿no? Luego vamos a tener responsabilidades en torno a la innovación y mejora continua, que se refiere básicamente a poder ir encontrando mejoras en todo el proceso de diseño de la gestión documental, ¿no? Si, por ejemplo, antes era más eficiente utilizar Google Drive, pero ahora, digamos, es más eficiente utilizar Mega, por ejemplo, que es otra plataforma de almacenamiento, se tendría que promover y indicar de que ahora toda la información se va a trasladar a Mega, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la innovación y mejora continua. Si yo encuentro algo que es más eficiente, que va a ayudar a que se agilicen los procesos en mi entidad, puedo yo solicitar
desde esta responsabilidad de innovación y mejora continua, que se haga ese cambio, ¿no? Porque va a tener resultados positivos para la entidad, ¿no? Otra de las responsabilidades es la inducción y capacitación, ¿no? Debemos recordar, como se veía un poco antes, ¿no? Que hay un rol en la gestión del cambio, que es la de poder capacitar y la de poder sensibilizar a los funcionarios. Entonces, se tiene que hacer también, se tiene que delegar responsabilidades a funcionarios específicos para que se encarguen de hacer eso. Normalmente, estas responsabilidades son asignadas al personal de recursos humanos y ellos son los que suelen tercerizar a veces los servicios con capacitaciones de personas externas y cosas parecidas, ¿no? Y por último, tenemos la interoperabilidad, que tiene que ver con que la entidad tenga a un funcionario o un equipo de funcionarios que dialoguen con las entidades externas, ¿no? Y que evalúen que se esté logrando una interconexión adecuada entre la información y la forma en cómo ellos lo gestionan con la de las otras entidades, ¿no? Recordemos que la interoperabilidad es muy importante para poder de verdad lograr una simplificación administrativa y reducir costos, ¿no? Así que eso es un elemento muy importante. Y bueno, creo que esta es la última diapositiva. Aquí vamos a hablar sobre el modelo de gestión documental desde los procesos. Y era algo que también está en la imagen que les enseñaba, ¿no? Son 4 los procesos que se tienen dentro del modelo de gestión documental para documentos digitales, ¿no? El primero es la recepción. Recordemos de que siempre una entidad va a recibir documentos, ya sea solicitudes de acceso a la información, trámites, pagos, todos son documentos que suelen ser recepcionados directamente por la entidad. Entonces, para ello debe haber una serie de estándares respecto a cómo se tiene que recibir la documentación. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez uno hace un trámite y te lo observan. Ya, ese es un estándar. O sea, el hecho de que haya un motivo por el cual te observen la documentación forma parte de la lógica de estándares de la entidad. Entonces, ese es un elemento, por ejemplo, de los estándares que deberían haber en torno a la recepción. Porque no te recibo cualquier documento. Te recibo el documento si es que cumpliste con los requisitos. Y si es que cumpliste con los requisitos, paso al área de emisión. El área de emisión es el área que se encarga de, ya, el ciudadano cumplió con la documentación, vamos a ir elaborando lo que pida, ¿no? Si es que es un pago, hacer una constancia de no adeudo, ¿no? O hacer una constancia de que se ha hecho el pago efectivamente y que se está cumpliendo con el deber, ¿no? Si es una constancia, emitir la constancia, ¿no? Y así sucesivamente con cualquier trámite que ocurra. Si es una solicitud de acceso a información, igual comenzar a emitir o solicitar a las unidades requeridas la información que esa solicitud pide, ¿no? O derivarlas también, derivar el documento, que también es otra opción. Luego de hacer ese proceso de emisión, ya sigue el proceso de despacho. El proceso de despacho es el proceso en el cual ya el, el, el funcionario da cuenta al ciudadano de que ya se cumplió con el trámite, ¿no? Y por ende, lo que hace es emitirle una constancia diciéndole de que ya su pago fue efectuado, en el caso de que haya hecho un pago, o que su constancia ya está y se le envían por vía correo o hay una recepción en físico, ¿no? O o en el caso de la solicitud de esa información, pues se le envía también información mediante documento físico o quizás también mediante correo. Y aquí ustedes verán, ¿y qué pasa con el área de archivo? ¿No? ¿Qué pasa con archivo? Archivo es transversal a todo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en recepción, cuando ya se tiene el documento, se informa de la existencia de que un documento se ha ingresado. Normalmente este documento puede terminar quedándose en el archivo en caso, por ejemplo, sea observado y ya no pasa la emisión. Pero si pasa la emisión y en la emisión pasa algo, el documento final de la emisión termina aquí también en el archivo, ¿sí? Y si además ya pasó la emisión y pasa el despacho, va a quedar una copia de todo lo que se ha hecho en el archivo. Es decir, toda la información de cualquiera de los documentos, sin importar
proceso en el que terminen, va a terminar siendo administrado por archivo y gestionado por archivo. ¿Por qué? Porque, como ustedes recuerdan, también esto sirve como, estos documentos sirven como evidencia. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora recuerden que si no atienden una solicitud de acceso a información, yo puedo hacer una denuncia ante el Tribunal de Transparencia. Y para eso, el Tribunal de Transparencia me va a pedir evidencias, ¿no? Entonces, no solamente evidencias a mí como ciudadano, sino también a la entidad. Y la entidad, ¿a dónde va a acudir para saber si se ha cumplido o no con el debido proceso? Al archivo. Exacto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que se entienda que el proceso de archivo, ya en el marco de un proceso de gestión documental actualizada, digitalizada, está de manera general, ¿no? Integral en todos los momentos de la gestión de documentos, ¿sí? Entonces, con eso vamos a terminar hoy día. Me hubiera gustado poder tener un poco más de tiempo para mostrarles algunos casos, pero igual lo pienso hacer para la siguiente semana, en la siguiente clase. A ver, tomar un poquito de tiempo al inicio para mostrarles también cómo es que se está dando todo el proceso de implementación a nivel general, porque a nivel nacional, porque no es que sea un proceso, como les comentaba antes, un proceso generalizado o uniforme, sino es un proceso irregular en el que las voluntades de cada entidad también dependen mucho respecto a cómo se está desarrollando eso, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerles a todos por el tiempo que se han tomado de estar en la clase. Me pasé unos minutos de más, que entiendo que también coincide mucho con el hecho de que me demoré un poco, pero estoy atento si tienen alguna consulta o duda antes de poder terminar, ¿sí? Bueno, aquí Cristel mencionaba algo, aprovecho, que decía, yo pienso que también es riesgo perder un documento del titular y uno es su responsabilidad. Claro, no, en realidad siempre es bueno que hayan dos personas que estén involucradas en el tema de las responsabilidades, porque en algún momento, si es que se necesita, digamos, alguna información o coordinación, sería ideal que hayan ahí dos o tres entidades que estén de la mano viendo eso, ¿no? O tres titulares, perdón, viendo de la mano que se esté avanzando con ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería todo. Espero que nos veamos la próxima semana. Recuerden que el lunes es la siguiente clase. Y